Gracias, ya estoy de nueva cuenta en la alfombra roja con Sergio Zaragoza, director general de México Elige. Mi querido Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Maestro, muy buen día. Gracias por invitarme a tu programa. No, hombre, siempre es un gusto, dado que pues tu empresa nos tiene siempre información muy oportuna, pero además muy fresca. Sergio, acabo de colgar con la diputada federal Ana Tere Aranda. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional, seguramente la ubicas, exsecretaria de Estado en el gabinete de Vicente Fox y bueno, fundadora del PAN, una mujer luchadora, una mujer con una expertise importante. A pregunta expresa de tu servidor, me dice que tampoco hay que sobrevaluar la encuesta que coloca Andrés Manuel López Obrador en los números que trae en todas las encuestas. Ella habla de que todos los presidentes han tenido números similares. Incluso Carlos Salinas de Gortari terminó su sexenio con una calificación muy alta. ¿Qué me tienes que decir al respecto, Sergio? Que Ana Tere Aranda, paisana, originaria de Sonora, como junto con su hermano, que fue líder nacional de una de las cámaras de comercio en la que hace ya algunos años, personas muy honorables, tiene toda la razón. El asunto de la popularidad, o más bien la aprobación del presidente López Obrador, es un asunto que en otros sexenios se ha venido presentando más o menos en el mismo nivel y misma intensidad. Es decir, el presidente lo evalúan en su aprobación entre el 53 y el 62%, que es el que trae en la encuesta pasada a México, y que estaremos por sacar una encuesta dentro de 2 semanas, donde veremos qué tanto esto cambia en cuanto a la popularidad del presidente. Pero el presidente se ha mantenido los últimos casi 6 meses, desde septiembre hasta febrero, con el mismo nivel de aprobación. Es decir, diferente a otros años donde bajaba y subía su aprobación, 6 meses tiene una estabilidad o una, como decimos, una calma chicha entre el 60 y el 62%. Es decir, veremos cómo se comporta la aprobación del presidente en los próximos meses, ya con la cuestión de la elección en el Estado de México, la elección en Coahuila. Normalmente con periodos electorales la aprobación del presidente tiende a caer, porque los partidos políticos salen con su oferta política y obviamente salen con la oferta de oposición al gobierno en turno. Entonces veremos cómo este proceso electoral, que ya está muy cerca, define la aprobación del presidente López Obrador. Lo que sí es de que eso es la aprobación del presidente, pero cuando nos vamos a la aprobación de su gobierno, pues esta prácticamente se desploma, es decir, se va de un 60% a cerca del 52% de aprobación en cuanto a su gobierno. Y si nos vamos ya a figuras específicas, pues esto de alguna forma no tiene ahora sí esa transmisión de la aprobación en otras áreas o rubros del gobierno. Entonces hay que estar muy vigilantes de esto. De nuevo, Ana Tere Aranda tiene toda la razón en cuanto a el asunto de las aprobaciones presidenciales en otras épocas, en otros sexenios. Ernesto Zedillo Ponce de León a esta fecha tenía una muy buena aprobación, ni se diga el presidente Carlos Salinas de Gortari, e incluso Felipe Calderón y Vicente Fox andaban más o menos en los mismos niveles. Si tomamos encuestas internacionales que las hay, el presidente López Obrador ha caído de cerca de un 70% de aprobación a un 52% en la última que logramos nosotros tener conocimiento, y ya lo pone no en primeros lugares como antes, en lugares que ocupa el presidente de El Salvador o el de República Dominicana, sino lo pone un poquito abajo de media tabla, cercano a los niveles de Lula da Silva en Brasil. Bueno, pues ahí está, mi querido Sergio. Y el otro tema por el cual te molestamos el día de hoy es cómo van. Bueno, pues ya ves que coloquialmente se les ha llamado corcholatas, pero yo quisiera pedirte que hiciéramos un paneo, como dicen aquí los técnicos en términos de comunicación, de las corcholatas de todos los partidos, si no tienes inconveniente, Sergio. Claro que sí, maestro. Te comento, en la encuesta pasada México Elige, donde se entrevistaron a 10,300 personas,
el asunto de la elección del 2024, pues se pone un poco candente tanto en Morena como en el PAN. Es decir, en Morena vemos ya que el candidato Adán Augusto López, hoy secretario de Gobernación, ya se acerca muy peligrosamente, se pone a un punto porcentual de Marcelo Ebrard para ocupar el segundo lugar, o estar empatados prácticamente en el segundo lugar, dentro de la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera el candidato presidente de Morena 2024 en población general? Es decir, cuando le preguntamos a todos los entrevistados, ¿a quién le gustaría que Claudia Sheinbaum se lleva la preferencia con el 38%, en segundo lugar Marcelo Ebrard con el 27%, y en tercer lugar Adán Augusto con el 26%? Ahí no extraña tanto el posicionamiento de Claudia Sheinbaum, que hizo una campaña anticipada bastante interesante con el asunto de Claudia, los espectaculares, que hemos visto que hoy le baja mucho la intensidad y al parecer está enfocando mucho en Ciudad de México y en no perder la Ciudad de México, que es una cosa que una elección de la Ciudad de México se podría definir incluso la elección presidencial. Pero ante esto es donde se mueven las cosas en el segundo lugar. Con Marcelo Ebrard con un 27 y Adán Augusto con un 26, vamos a ver una competencia fuerte ahí, para ver quién es el segundo caballo ganador en esta carrera, y por qué no, si el segundo caballo, Adán Augusto, logra ponerse pues cerca de Claudia Sheinbaum, pues tendríamos que ver ahora sí un candidato que ha venido de menos, de tener 5 puntos porcentuales por allá en el mes de julio, a tener ya casi 26, vamos a tener 26 puntos porcentuales, un crecimiento de 5 veces más, mientras que Claudia en julio tenía alrededor del 20% de intención en esta cuestión de a quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena. Pues Claudia solamente crece menos del 30% de julio a la fecha. Entonces, es decir, el crecimiento de Adán Augusto ha estado exponencial. Cuando hacemos la misma pregunta hacia morenistas, ahí es claro, muy claro ya el segundo lugar de Adán Augusto López, es decir, ha logrado ganarse las bases morenistas, no solamente con su discurso, sino con la presencia en los estados, estas giras que tiene todos los fines de semana, acaba de estar en Sonora la semana pasada con el Distrito de Riego y Ganaderos de Sonora. Es una persona que está teniendo presencia, está recorriendo el país, contrario a Claudia, que lo tuvo en su momento y hoy prácticamente sus reuniones se hacen vía Zoom, un poco ya de alguna forma como que frenada en este tema. Claudia, dentro de los simpatizantes del Partido Morena, tiene un 46% de aceptación o de preferencia hacia la candidatura presidencial, y Adán Augusto 31%. Es decir, todavía está 14 puntos por abajo de Adán Augusto de Claudia Sheinbaum, pero en un claro segundo lugar, ya que Marcelo Ebrard se desplomó al 22%. Y muy lejano, del senador Monreal, que ya se encuentra, pues ahora sí, muy por debajo de las preferencias. Si nos vamos al PAN, en el PAN podemos definir que solamente hay 2 precandidatos, es decir, 2 precandidatos que llevan la delantera muy por encima del resto, que de alguna forma han levantado la mano, aunque han sido mencionados, y esos 2 son Santiago Krill y Lili Telles. Obviamente Santiago Krill, con una experiencia ya bastante probada en el servicio público, hoy diputado federal, hoy presidente de la mesa directiva en el Congreso, ha sabido aprovechar esa exposición mediática para de alguna forma crecer en preferencias tanto en población abierta como en simpatizantes del partido, con un 28% de intención de preferencias en ese asunto y 21% por Lili Telles. Así la verdad es que siendo una persona que solamente tiene 4 años en la política, que ha llegado ya tan lejos en la cuestión de la campaña presidencial. La vimos la semana pasada también iniciando su campaña electoral en Sonora, ya abiertamente pronunciándose como aspirante a la presidencia de la República, cosa que definitivamente los demás precandidatos difícilmente podrían hacer por sus labores tanto en el Congreso como presidente de la mesa directiva de Santiago o los gobernadores que están enfocados en su trabajo en los estados. Cuando ya nos vamos a panistas, la diferencia se hace menor, es decir, ya está sufriendo Santiago Krill dentro de la cúpula panista la preferencia electoral como posible precandidato presidencial, donde el PRI ya tiene 27% de intención de esa preferencia y Santiago un 33% de intención de preferencia. Es decir, están muy cerca. De nuevo, Lili como una candidata ciudadana, porque tengo entendido que todavía no se afilia al PAN, pues eso de alguna forma es una sorpresa dentro de los simpatizantes de ese partido que tengan esa preferencia a una candidata externa, siendo un partido que normalmente ha sido muy hegemónico en ese
realmente como partido representa una intención de voto ahora sí que muy, muy baja. Estamos hablando que a nivel nacional acumula aproximadamente el 9% de intención de voto. Eso le da una pulverización en cuanto a sus candidatos, donde también, de alguna forma, perfilan dos mujeres, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu, que son las que de alguna forma hacia población general tienen mayor preferencia, sea dentro del partido, de la Madrid con una preferencia pues bastante amplia, del 22% de los simpatizantes del partido, seguido por Claudia Ruiz Massieu con 16 y Beatriz Paredes con 15. Y un poquito por debajo, Alfredo del Mazo con el 12. Veremos si Alfredo del Mazo logra sacar adelante la elección en el Estado de México, y eso no solamente lo va a catapultar hacia pues, las preferencias del partido, sino posiblemente hacia una posible candidatura presidencial por parte del Partido Revolucionario Institucional. Y por MC, que básicamente se encuentra ahora sí que sin cabeza en cuestión de preferencias electorales, porque ya Luis Donaldo Colosio definitivamente lo ha mencionado varias veces, no va, es el que definitivamente tiene mayor intención de dentro de MC con simpatizantes y población abierta, pero de todo esto pues, sacamos a Colosio de la fórmula y pues se desploma tanto Samuel García como el gobernador Alfaro. Y un Dante Delgado también un poco dibujado en la posible candidatura presidencial. Veremos de nuevo cuál va a ser el papel de MC en el Estado de México, y Juan Cepeda entra en la lucha. Si Juan Cepeda entra en la lucha, calculamos nosotros que le daría un margen de victoria al PRI y a la alianza de Va por México bastante amplio. Si Juan Cepeda sale de la lucha, pues ahí va a estar más complicado entre Morena y los aliados y el PRI y los aliados en el Estado de México. Entonces, finalmente, para hablar de los punteros, por el PAN, ¿quién iría, Sergio? Por el PAN, definitivamente está el pleito todavía un too close to call o demasiado cercano para poder dar un veredicto entre el ITI y Santiago Krill. Están en la lucha, o sea, yo creo que se va a definir este punto de aquí a agosto más tardar, en donde veremos qué tanto hacen esos dos personajes por destacar como líderes de la oposición. Y como te comentaba, en Morena hoy definitivamente un claro primer lugar con Claudia Sheinbaum, pero de nuevo peligrosamente se acerca a Dan Augusto López a un segundo lugar, que siendo así yo creo que pues tendríamos que ya que fijarnos en las preferencias del presidente y no tanto los morenistas, en cuanto que tanto le a su corazón y a su sacrosanto delito electoral. ¿Y del PRI, recuérdame? Del PRI sería en población abierta Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu, y hacia adentro del partido definitivamente era el que Lamarque. Bueno, pues ahí está. Algo para terminar, me gustaría escuchar tu opinión en toda esta remambaramba que se ha armado con lo del INE, mi querido amigo. Bueno, el INE es una historia que, vaya, que ya estaba pues, antecedida y ya prevista, un capricho obviamente de Morena y presidencial. Yo lo veo más que nada como una desesperada toma de nota o de tratar de comprometer no solamente la elección del 2024, sino a través de estas leyes que son claramente inconstitucionales que hoy ha promovido el partido en el poder, que definitivamente creo yo se van a caer, si no todas, la gran mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Lo que está haciendo Morena y lo que está haciendo el presidente es que está comprando tiempo muy valioso, es decir, está nivelando el partido de juego con cosas muy interesantes que también, de nuevo, debería aprovechar la oposición una vez que ya han sido aprobadas, que estamos esperando obviamente que se publiquen en el diario oficial, todavía no se publican, para poder siendo publicadas, que se pueda proceder ante una cuestión de amparo en la Suprema Corte de Justicia para que se meta el caso de la Suprema Corte de Justicia, tiene que estar publicada la ley. Entre más dilante el presidente la publicación de la ley, más cortos serán los tiempos para que la Suprema Corte tome una decisión al respecto. Entonces veremos el juego presidencial en este asunto, tanto de interés como de el juego mismo legal en la cancha legal de la Suprema Corte. Y dos, este tiempo que está comprando el presidente le beneficia a sus candidatos, es decir, para poder salir a hablar los funcionarios públicos y hacer prácticamente campaña a favor de quien ellos gusten. El presidente va a poder seguir con sus mañaneras, aunque tengo entendido que en el Estado de México ya se ampararon los partidos y no va a poder transmitir las mañaneras en el Estado de México, pero en alguna manera podría el tribunal, podría el INE
suspender las mañaneras, pero hay una ley, ahora sí, aprobada por los diputados, que estaría en contraposición de esa situación. Entonces, él está comprando ese tiempo, está haciendo un juego más abierto en estos 9 meses, que es lo que duraría más o menos entre que se aprueba la ley y que se deseche por la Suprema Corte de Justicia Nacional. Es una situación, es un juego político de ajedrez que muchos no lo mencionan así, muchos se van con la finta de la violación a la Constitución, la cuestión de los derechos de voto, etcétera, etcétera, pero si lo visualizamos ya políticamente es una jugada maestra del presidente para comprar tiempo y para poder hacer campañas anticipadas sin ningún costo político electoral para sus candidatos. Y yo creo que la oposición debería de aprovechar esas mismas reglas para hacer sus campañas anticipadas también, porque ahora sí, pues el terreno de juego está más parejo. Sergio, te valoro como siempre que nos des, que nos compartas, que nos convides esta información que es fundamental, no solamente para quienes están levantando la mano como aspirantes a posiciones de carácter electoral, sino para los miembros de los partidos y por supuesto para la ciudadanía en general. Por favor, recibe un abrazo, Sergio. Abrazo, maestro. Como siempre, un gusto estar contigo. Gracias. Es Sergio Zaragoza, director ejecutivo de México Elige. Voy a corte, regreso.